mártir, fue devorado por los leones. Pues en una carta que escribe la comunidad de Esmirna les dice, donde está Jesucristo, ahí está la Iglesia Católica. O sea, ahí aparece el nombre más antiguo de la iglesia fundada por Jesucristo. También estamos más o menos en el año 110 cuando se redacta esa carta, 107, 110. También un poco después aparece de nuevo ese nombre. Es en el relato, el primer relato de un mártir cristiano, el relato del martirio de Policarpo de Esmirna, San Policarpo de Esmirna, que había sido discípulo de San Juan apóstol. Pues en una carta que se escribe a la comunidad de Esmirna para contarles el relato, dicen unos, la iglesia de Dios que peregrina en Esmirna, a la iglesia de Dios que peregrina en Filomelio, y a todas las comunidades de la iglesia santa y católica que peregrinan por todo lugar. Ahí aparece de nuevo ese nombre católica, que hace referencia a esa iglesia fundada por Cristo. O sea, es un documento del siglo II, del año 155 más o menos. O sea, Cristo dejó una iglesia, una comunidad, y lógicamente, para que pueda existir una comunidad tiene que haber una autoridad, es obvio. En toda institución humana, en toda sociedad humana tiene que haber un principio de autoridad. Por ejemplo, en un colegio, una universidad, para que hayan horarios y hay un orden, tiene que haber alguien que esté dirigiendo aquello. En una familia, en una empresa. Pues igual, en esta gran familia, en esta gran empresa de salvación que es la Iglesia Católica, Cristo dejó una cabeza. Cristo dejó a alguien que iba a mandar, a poner orden para que todo fuera como Él había previsto. Y decimos que esa cabeza o ese fundamento o esa piedra es el apóstol Pedro y después de Pedro sus sucesores, los papas. Vamos ahora a ver cuál es ese fundamento en los evangelios del primado de Pedro, o sea que Pedro tuvo entre los 12 apóstoles el papel principal. Y para ello el texto clásico es el que viene en el Evangelio de San Mateo. Mateo 16, 18 nos va contando una escena cuando Cristo nuestro Señor les pregunta a los apóstoles, la gente, ¿quién dice que es el Hijo del Hombre? O sea, la gente, ¿qué dice de mí? Unos dicen que eres un profeta, otros que eres uno de los antiguos, tal. Entonces dice, pero ¿ustedes qué dicen de mí? Entonces Simón Pedro se lanzó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces, ante esa respuesta, Cristo le dice a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo me te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es un momento solemne. Aquel hombre se llamaba Simón, pero Cristo le cambia el nombre, un nombre que no existía, el nombre de piedra. Como que digamos de repente a alguien que se llame Luis, le pongan por nombre Roca. Ese nombre como tal no existe. Sin embargo, en esa época el Señor le puso a ese hombre, Simón, el nombre de piedra, que en arameo se dice Cefas o Kefas. Por tanto le dice, sobre esta piedra, sobre ti edificaré mi iglesia, y el infierno no podrá contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. De hecho, en la Basílica de San Pedro en Roma, uno entra, una basílica inmensa, y arriba están grabadas esas letras en latín, tu es Petrus, et superam Petrem edificado ecclesiam meam. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Unas letras enormes. A veces algunos cristianos que no son católicos dicen, no es verdad eso. Realmente la piedra es Cristo, no es Pedro. Cristo dijo, sobre esta piedra que soy yo edificaré mi iglesia, lo cual es falso, va contra el sentido original del texto. A veces puede que citen una predicación de San Pedro mismo que dijo después de Pentecostés a los judíos, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos, Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó, Él es la piedra que, rechazada por vosotros, los constructores, ha llegado a ser piedra angular. Dicen, bueno, ahí aparece, ¿ve?, que Cristo es la piedra. Sí, pero la piedra, digamos, en general. Por supuesto, todo se fundamenta en Cristo nuestro Señor. Pero Él dejó acá un vicario, un representante suyo, a quien también llamó piedra Pedro en la traducción castellana. Además hace referencia ahí a la piedra angular, la piedra del arco, no la piedra del cimiento, que es
a lo que se refiere Pedro en ese caso como fundamento de la iglesia. Pero vamos a ver que no solo es el pasaje de San Mateo que leímos el que hace referencia a Pedro como el principal, hay otros muchos en los evangelios. Antes de llegar a ellos, quería también remarcar cómo el Señor le da a Pedro lo que se llama la potestad de las llaves. Todo lo que ates, todo lo que desates, aquí en la tierra será atado o desatado en el cielo. Le da el poder. Como él va a ser fundamento, va a ser roca, le da el poder de esas llaves para que él también actúe en nombre de Cristo. Por eso se le llama a San Pedro el vicario de Cristo, el vicecristo en la tierra. A San Pedro y también a los papas posteriores a él. ¿Qué otros elementos hay en el Nuevo Testamento o en los evangelios sobre el primado de Pedro? Por ejemplo, cuando se nombran a los apóstoles, hay como 4 veces en que se nombran los apóstoles. Y en todas esas listas siempre aparece Pedro en primer lugar. Por ejemplo, una que está al inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles, antes de Pentecostés, después de la Ascensión, dice, cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés. Ahí aparece San Pedro puesto siempre en primer lugar. En todas las listas que aparecen en el Nuevo Testamento, los apóstoles, Pedro aparece en primer lugar. ¿Por qué? Porque es el principal, el primero. Luego, el trato especial de Cristo para con San Pedro y también con Santiago y San Juan. Quizá usted sabe cuando fue la escena de la transfiguración, que Cristo se manifestó en su gloria, el Señor se llevó a Pedro y a Santiago y a San Juan. Se los llevó, se manifestó ante ellos, brilló. Pero ahí es San Pedro quien lleva el protagonismo. San Pedro va a decir, Señor, qué bueno está que nos estemos aquí, hagamos 3 tiendas. Es San Pedro el que lo dice, no Santiago y Juan. También en la escena cuando van a rezar el Señor en Getsemaní, en la noche del Jueves Santo, antes de la Pasión, se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Y resulta que el Señor luego va y se dirige a Pedro y le dice, Simón, ¿no has sido capaz de velar 1 hora conmigo? Fijémonos que es a Pedro también a quien le dirige esas palabras. Pedro es como el portavoz de ese grupo especial, él es el primero. Luego otra es, por ejemplo, nos cuenta San Lucas, una escena cuando Cristo nuestro Señor va a hacer un milagro, estaba predicando a la gente y entonces vio unas barcas que estaban ahí, estaban lavando las redes unos, entonces subió a la barca de Simón, y le dice a Simón un poco después, rema mar adentro y echa tus redes para pescar. Nos fijamos que se subió a la barca de Simón, esa barca de Simón que es imagen de la iglesia. Es Pedro quien va a dirigir esa iglesia fundada por Cristo. O por ejemplo en la última cena. En la última cena, cuando el Señor revela que va a haber un traidor, y son momentos así muy como especiales, ahí también tiene Pedro un gran protagonismo. Quería leer un texto de San Lucas, cuando el Señor le dice a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, el Señor está hablando de cómo Él ha rezado por Pedro, va a rezar por Pedro. Y cuando Pedro ya esté recuperado, sea Él quien confirme a sus hermanos. Vemos, o sea, es otra escena más, donde aparece ese papel principal de Pedro entre los apóstoles. Lógico. Otra escena, por ejemplo, la resurrección. Y usted sabe que Cristo resucita y se aparece en primer lugar a las mujeres. Entonces María Magdalena va a contar a los apóstoles que Cristo ha resucitado, o que al menos el cuerpo no está en el sepulcro. Entonces, ¿qué hacen? Salen corriendo Pedro y Juan. El Evangelio de San Juan cuenta que ese discípulo amado, como era más joven, corrió más que Pedro y le ganó, llegó antes al sepulcro, pero no entró, sino que esperó a que llegara Pedro. Y Pedro entró de primero. Después Juan entró y también creyó. ¿Por qué Juan, si llegó de primero, no entró? Porque antes tenía que entrar el que mandaba, que es Pedro. Es una señal de respeto, de veneración por el que ya era la cabeza de la iglesia en esos momentos críticos de la pasión y resurrección de Cristo. Otra escena es cuando, por ejemplo, en ese momento de la resurrección, los de Maús ven a Cristo y salen a contar
y llegan a Jerusalén. Entonces, cuando lleguen